Amigos del canal Oscar TV, aquí les muestro que en este canal tenemos gran variedad de videos. Espero que se suscriban y apoyen el canal. Aquí les dejo un muy buen video. Hola amigos, espero que estén pasando un muy buen día. Les agradezco que me apoyen en la iniciativa de salvar estos videos. Entonces, para que se suscriban al canal, me regalen un like y me lo ayuden a difundir. Que tengan un buen día. Un cordial saludo, teleamigos, en el nombre de Jesús y de la Virgen María. Empezamos una serie de programas que hemos denominado Profecías Esperanzadoras para estos últimos tiempos, que quieren ser una especie de resumen de tantos temas que hemos trabajado en los programas de Un Café con Galá, de Rafael Arango, tanto sobre el tema profético como sobre el tema doctrinal en estos últimos tiempos que nos correspondió vivir. Hacen parte de la franja de la fe que vamos a transmitir todos los días de 9:30 a 10:30 de la noche, en el que denominamos Iglesia Una y Fiel, una frase muy corta y muy contundente que expresa cuán fieles somos a la Iglesia católica, apostólica y romana. No somos una secta, somos al contrario, somos la reafirmación de la Iglesia de 2000 años que fundada por nuestro Señor Jesucristo sobre la cabeza de Pedro. Nuestro lema, por lo tanto, también es en misión hacia la iglesia remanente. Iglesia remanente suena un poco como a secta, como que a protestantes, pero no. La iglesia remanente, como veremos a través de los programas, se refiere a la misma iglesia católica bimilenaria, que se mantiene fiel al depósito de la fe, al magisterio de la iglesia y a todo lo que tiene que ver con la doctrina perenne de la iglesia que no tiene cambios. Tal y como fue fundada, debe ser fiel y una. Y vamos a tratar durante esta franja de la fe una serie de temas tocando la parte espiritual, la parte doctrinal, la parte profética, el rango de temas relacionados con lo que un católico ilustrado debe saber hoy para poderse manejar apropiadamente con la guía del cielo y del magisterio de la iglesia en estos tiempos convulsionados, estos últimos tiempos que nos correspondió vivir a esta generación. A mí me corresponde el tema profético. Ya explicaré por qué han delegado en mí el manejo de este tema tan interesante y tan apasionante como lo vamos a comprobar. ¿Cuál es el propósito? ¿Cuál es el aporte que esta parte de esta franja va a dar respecto a lo profético? ¿Cuáles son los beneficios? ¿Por qué vale la pena ver este programa y no con tantos canales que tienen ustedes alternativos? Es porque el cielo nos ha advertido, tanto en la Biblia como en la revelación privada, que nos correspondió vivir unos últimos tiempos, que esta generación se está cumpliendo en esta generación todo lo que en la Biblia ha estado profetizado y lo que la Virgen María y Jesús han estado divulgando desde hace más de 170 años en todos los 5 continentes alrededor del mundo. La Biblia, la palabra de Dios, es la primera referencia necesariamente. La Biblia, terminada con el último libro de Juan, el Apocalipsis, dice en su recorrido de más de 2000, casi 3000 años de revelación desde el primer libro hasta el último, que hay una generación futura y un momento en la historia en el que habrá una última batalla entre dos grandes fuerzas, dos estirpes, que desde la caída de los ángeles en el cielo, desde Adán y Eva, ha estado influyendo en la historia de la humanidad. Pero esa historia, siempre de lucha entre el bien y el mal, tienen un clímax
en un momento dado de la historia que es este de los últimos tiempos, en el que la Biblia nos habla de una confrontación entre las fuerzas del bien y del mal como nunca la ha habido en estos 2000 años. Y veamos ejemplos de lo que la Biblia nos dice respecto a este tiempo. Por la limitación de tiempo en el programa, en lo que corresponde a mi aporte, no voy a ser muy prolífero en citas bíblicas, como haría Rafael Arango, ni en muchas citas de respaldo de los múltiples instrumentos del Señor que han recibido las profecías en cuanto a la revelación privada. Pero por lo menos tengo que dar algunos ejemplos. Y en el caso de la Biblia, con referencia a este momento de la historia que nos correspondió vivir, veamos, por ejemplo, 2 citas que hemos oído mucho en muchas oportunidades en nuestras misas, cuando leemos alguna parte bíblica y que habla de este momento. Por ejemplo, en el primer libro de la Biblia, en el libro del Génesis 3, capítulos 3, versículos 14 y 15, hay una frase que no hemos caído en cuenta cuán significativa y cuán importante es para nosotros en este momento. Dice el Yahvista: dijo luego Yahvé Dios a la serpiente: por haber hecho esto, maldita serás entre todos los ganados y entre todas las bestias del campo. Te arrastrarás sobre tu pecho y comerás el polvo todo el tiempo de tu vida. Y aquí viene la frase como más significativa para nosotros. Pongo perpetua enemistad entre ti y la mujer, entre tu estirpe y la suya. Esta te aplastará la cabeza y tú le acecharás el carcañal. Dios mismo plantea, luego de la caída del pecado original, cuando sale la serpiente, después de haber hecho caer en el pecado original a Adán y Eva, dice: pongo una enemistad entre ti y una mujer. Entre tu estirpe y la estirpe de una mujer. Van a pelear y al fin del tiempo, le dice el final de la historia, ella te vencerá y te aplastará la cabeza. Qué interesante. Y si vamos al último libro de la Biblia, también tenemos un pasaje similar en el que reitera, es el primer libro de la Biblia, veamos el último libro de la Biblia, un pasaje similar, pero de cumplimiento de esa profecía primigenia. Dice Juan, el discípulo preferido, en el libro del Apocalipsis, capítulo 12, versículos 1 y 3 y el 13, lo siguiente: apareció en el cielo una gran señal, una mujer vestida del sol, con la luna bajo sus pies y una corona de 12 estrellas en la cabeza. Está embarazada y grita de dolor porque ha llegado la hora de dar a luz. Más adelante dice: apareció también otra señal, un enorme dragón rojo con 7 cabezas y 10 cuernos, y en las cabezas 7 coronas. Cuando el dragón vio que había sido arrojado a la tierra, se puso a perseguir a la mujer que había dado a luz al varón. Qué interesante. Parece como algo lejano que hace 2000 años no tendría que ver con este momento histórico, pero tiene total relación, como será el desarrollo de estos programas. Se relaciona con la revelación pública, por ejemplo, en el caso del padre Gobi, un caso muy representativo, que siempre, cuando la Virgen se aparece, habla de la Biblia. Dice: yo no estoy diciendo nada nuevo. No leen la Biblia, vengo a conmitarlos a que la lean, pero si no la entienden, yo quiero ayudarles y viene por misericordia a ayudarnos. Y por ejemplo, dice el padre Gobi al respecto: estos son mis tiempos. Estáis dentro del periodo en que la lucha entre mí, la mujer vestida de sol y mi adversario, el dragón rojo, se encamina ya hacia su conclusión. Esto ya es contemporáneo y refiere a la Biblia, y dice: lo que estaba escrito se está cumpliendo en este momento. Y por eso me aparezco de una manera nueva, más extraordinaria, para confirmaros lo habitual que es mi presencia en medio de vosotros. Sigue diciendo: es por eso que hoy vengo
a iluminaros con relación a las páginas del Apocalipsis, el libro mayor que resume todo el Apocalipsis, los varios Apocalipsis de la Biblia, que se refieren a los tiempos que estáis viviendo. Esto es para que os preparéis para el más doloroso y decisivo periodo de la gran lucha que está a punto de ser librada entre vuestra Madre Celestial y todas las fuerzas del mal que han sido dejadas sueltas. Y si seguimos viendo al Padre Gobi, tan significativo su libro azul, a mis sacerdotes, mis hijos preferidos, nos dice cosas muy preocupantes. Por ejemplo, nos dice: para alcanzar estos cielos nuevos y tierra nueva, es necesario pasar por la prueba dolorosa y sangrante de la purificación, de la gran tribulación y del castigo. Ahí nos da un panorama, que viene algo maravilloso, cielos nuevos y tierra nueva, pero antes pasaremos por una prueba dolorosa y sangrante. La purificación, la gran tribulación y el castigo. Hijos predilectos consagrados a mi corazón inmaculado, nos dice la Virgen a través del Padre Gobi. Escuchen las palabras de su Madre Celestial que los prepara. ¿Para qué se comunica el cielo? Para prepararnos, no para asustarnos y vivir aterrorizados. Para que los prepara dulcemente, qué hermosa palabra, y los lleva a vivir estos acontecimientos, porque ya han llegado los tiempos que han sido preanunciados en el profeta Zacarías. La Virgen se refiere frecuentemente a la Biblia, porque ella no dice nada nuevo que no esté en la Biblia, con más detalle, pero sobre la base de la Biblia. ¿Qué dice Zacarías 13? Oráculo del Señor: 2/3 serán exterminados y perecerán en todo el país. 1/3 será conservado. 8.000 millones de personas. Más de 5.000 millones de personas perecerán. Más unos 2.000 millones serán preservados. Haré pasar a ese tercio por el fuego y lo purificaré como se purifica la plata y lo probaré como el oro en el crisol. Nos da buenas noticias, nos va a proteger en este tiempo y viene algo maravilloso, pero nos dice que no quiere decir que porque vamos a grupos de oración, rezamos el rosario y somos más o menos buena gente, no nos vamos a despeinar en ese tiempo difícil que nos corresponde vivir. Todos seremos probados por el fuego, nos purificará, nos limpiará para ser dignos de pasar esa segunda parte. Y habrían muchas revelaciones de ejemplo. Hay una muy significativa del Papa León XIII, que tuvo un sueño profético muy impresionante y nos da también un ejemplo. Estaba dando su misa privada en sus aposentos, con sus cardenales, y de pronto quedó como en éxtasis. Y estuvo así paralizado como varios minutos, para preocupación de sus cardenales. Al fin reaccionó y le contó al cardenal Terrazzi, su cardenal de confianza, qué fue lo que pasó. Le dijo: oí una voz fuerte, desagradable, alevosa, y una voz fuerte pero dulce, en diálogo, detrás del altar. Una decía: yo puedo vencer tu obra, yo puedo dañar tus planes. La otra le contestaba amablemente: ¿tú crees que sí? Sí, dame poder, dame tiempo, dame fuerza, lo verás que yo te venzo. La otra voz amable decía: ¿cuánto poder y cuánto tiempo? Dame 100 años, dame poder sobre tu iglesia, a ver de qué queda de tus planes. Para sorpresa del Papa León XIII, le dice la voz suave: concedido tiempo y poder. Y en ese momento vio el Papa León XIII cómo todos los espíritus malignos salían de los infiernos y invadían la tierra. Después de una pausa, vamos a ver cómo se manifiesta esa infestación diabólica en el mundo, el cumplimiento de la profecía dada en la Biblia sobre los últimos tiempos, y veremos sus manifestaciones históricas, materiales, que estamos sufriendo en este momento.
Decíamos que el Papa León XIII tuvo esa visión profética que está muy narrada en todos los historiales de la Iglesia, esa visión de los espíritus como invadían la tierra, pero también vio dos fuerzas que se levantaban, porque vio a un ángel que salía, San Miguel Arcángel, y obviamente vio a la señora que empezaba una batalla tremenda por la perdición de las almas y por la salvación de las almas. Dos ejércitos salían a la batalla. Y pues bueno, él se asustó tanto, le impresionó tanto que hizo la oración de San Miguel Arcángel, que tanto nosotros oramos frecuentemente y que puso desde entonces en todas las misas al final. Tristemente, después del Concilio Vaticano II las quitaron. San Miguel Arcángel, defiéndenos en la pelea, sé nuestro amparo contra la maldad y las acechanzas del demonio. Reprímelo, Dios, como rendidamente te lo suplicamos. Y tú, oh príncipe de la milicia celestial, precipita al infierno a Satanás y a todos los espíritus malignos que han salido por el mundo para la perdición de las almas. Entendemos un poco más qué fue lo que inspiró a este Papa en una oración más larga de la invocación de San Miguel Arcángel. Pero ¿qué pasó en ese momento en el mundo? ¿Cómo se manifiesta esa infestación? Bueno, empieza por ejemplo con la masonería. Todo esto lo ampliaremos a través de los programas, pero por lo menos como introducción, que es este programa, vemos qué pasó con la masonería. Tenía siglos de existencia, pero eso, en ese tiempo, hace unos 150, 60 años, se reunió uno de sus logias, los Carbonari, e hicieron un pacto, hicieron unos planes para tomarse la iglesia, porque querían montar un nuevo orden mundial y necesitaban una iglesia ecuménica que sustentara al nuevo orden mundial. Y planearon una infestación, una introducción en los seminarios, como veremos bastante a fondo todos estos temas, y planearon lo que llamaron la Logia de la Alta Bendita, un plan permanente para la toma de la iglesia, con un papa que necesitaban, todo un plan que les contaremos en el próximo programa más al respecto, pero empezaron su ejecución. Tristemente hemos visto que en los últimos 100 años, especialmente en los últimos, la masonería, con su enclave de masonería eclesiástica, ha estado cumpliendo paso a paso los planes que ellos hicieron para su cumplimiento de su plan permanente. También en ese tiempo empezó el marxismo. En ese tiempo Marx empezó a escribir su proclama, su libro, ¿sí?, que inspiró todo el socialismo y el marxismo. También en ese tiempo empezaron, una vez que tomaron fuerza, más adelante, empezaron a hacer planes para introducirse en la iglesia y vencerla. Todos estos temas los trabajaremos a fondo. Pero el hecho es que ese marxismo desbocó y, como dice aquí en mis ideas mataron a más de 100 millones de personas. Al igual que la Revolución Francesa, al igual que la Revolución de Octubre, la Revolución Bolchevique, terminó de debilitar la civilización occidental, se introdujo con planes que veremos con cierto detalle en la iglesia, por ejemplo con la teología de la liberación, para dar una muestra exacta de cuánto estaban haciendo todo eso. También en ese tiempo una señora, Madame Blavatsky, teósofa, se llamaba ella a sí misma, odiaba a la Iglesia Católica, combatió inclusive con las fuerzas de Garibaldi contra el Papa. Dijo, me voy a Oriente a hablar con los avatares en el Himalaya, con los espíritus superiores, para conocer todas esas religiones y traer esas religiones orientales a enriquecer Occidente y competir obviamente con la Iglesia Católica. Lo hizo, en parte mítico, en parte ayudado realmente por fuerzas oscuras. Empezó a recibir mensajes de seres desencarnados que le dieron todo un plan para introducir las religiones orientales, panteístas, de un Dios etéreo, y muy diferente de la visión cristiana de la historia y de la sociedad.
y lo introdujo en ese tiempo con lo que se llamó la teosofía. Tuvo bastante éxito. Se volvió de moda en ese tiempo, pero aún así, con sus sucesoras, Madame Besant, Madame Bailey, recientemente con Marilyn Ferguson, ya convirtieron eso en un plan secreto que recibieron para invadir las religiones orientales y la espiritualidad occidental. Solamente podían hacerlo público en 1975, sus planes, una vez que lo hubieran alcanzado bastante. Y fue cuando ya le rebautizaron ese movimiento con la nueva era. La adaptación de todas las religiones orientales a la parte espiritual. Se ha metido tremendamente en la religión católica, no nos hemos dado cuenta de cuánto. Y domina en este momento, tristemente, la espiritualidad en Occidente. Cumplió sus propósitos. Pero bueno, todo esto hablaremos mucho más, pero por lo menos mostramos que algo pasó también muy interesante en ese momento. Salen las fuerzas del mal a la batalla, pues las fuerzas del bien también salieron, como lo vio el Papa. Empieza el boom de las apariciones marianas alrededor del mundo. Empieza con Rudubac, con la medalla milagrosa, Fátima, Lourdes, empieza todas las que conocemos, tantas y muchos detalles. También Jesús empieza a hablar. Lo que pasa es que la Virgen María es escogida por la Santísima Trinidad para ser mensajera del cielo y preparar a las fuerzas del bien para el combate con las fuerzas del mal. Más del 80% de las revelaciones desde entonces han sido por la Virgen María, pero Jesús también se aparece y también habla. Solo que últimamente se han cambiado las proporciones. Ahora es Jesús el que habla como el 80% y el 20% de la Virgen, como veremos a continuación. En fin, cuando yo conocí este tema, yo me dediqué a mi ejercicio profesional durante muchos años, más de 25 años, y de pronto conocí este tema. Me apasionó. Cuando menos me di cuenta, me absorbió y empecé a estudiarlo. Y descubrí cosas interesantes. Por ejemplo, hace poco estaba en Salta, en Argentina, y conocí a uno de los principales mariólogos del mundo, el padre René Laurentán. Murió hace poquito. Y de 93 años, cieguito, y seguía dando conferencias. En el penúltimo libro que escribió, refiere a 2.500 casos de apariciones en el mundo de la Virgen María. Empecé a estudiar el tema hace casi 30 años y conocí más de 1.000 casos que son referidos. Pude concentrarme en 200 de ellos, dados en los últimos 170 años en los 5 continentes. Hace 30 años, 20 años no había tantas facilidades de internet como ahora. Seguí estudiando todos estos temas. Me preocupé como católico no practicante, empecé a ser católico practicante con el descubrimiento de estos temas y el descubrimiento de la dulzura de la Virgen María. Volví al catolicismo, pero como había sido criado en un catolicismo, quise respetar la Iglesia y ser fiel a ella. Por lo tanto, todo lo que estudié, quise que estuviera de acuerdo con el magisterio de la Iglesia, que no conocía. Tuve que estudiarlo, tuve que estudiar Biblia para poder manejar estos temas. En todo caso, después de bastante estudiar todo esto, seguí viendo casos representativos. Un caso en particular me llamó mucho la atención, de esos 200, el caso del padre Gobi, que es un caso representativo y es una referencia central a todo lo que yo les voy hablando y que muestra que de pronto es confiable y que lo que yo estoy hablando es serio porque estamos bien al respecto. El padre Gobi, la Virgen le habla y le pide que haga un movimiento sacerdotal mariano y le dicta un libro durante 25 años, como más de casi 500 páginas, pero lo que nos llama la atención es que hay más, el libro está impreso con imprimatur y nivel obstat. Hay más de 140.000 sacerdotes adscritos al movimiento sacerdotal mariano. Hay más de 500 cardenales y obispos adscritos al movimiento sacerdotal mariano. El mismo Juan Pablo II era del movimiento sacerdotal mariano. Y resume integralmente, en una sola revelación, todo lo que dice la Virgen en tantos cientos de revelaciones. Ahora, terminé, ¿qué haciendo al respecto? Pues me dediqué a escribir. Yo no era escritor, pero esa abundancia tan hermosa y la importancia de estos temas. La Virgen dice, por favor, den a conocer esto,
porque es una preparación para protegerse física y espiritualmente y salir adelante y pasar al cielo nuevo y tierra nueva en ese pequeño resto, en esa iglesia remanente. ¿Qué va a pasar al otro lado? Sí, escribí más de 12 libros al respecto. Finalmente, hace poco, después de ya en los últimos años, en los últimos 3, 4 años, cuando ya se perfilaba tantas cosas y la gente no tiene tiempo de leer tantos libros, escribí un par de libros que resume todos los demás anteriores. La Virgen nos prepara para la batalla final de los últimos tiempos. Crónica de la batalla. Primer como tomo, volumen, que más que todo enfatiza en la preparación y en la teología de la historia y todo lo que implica saber por qué Dios permite todo esto como parte de la historia de la salvación. Pero la parte cronológica, la parte de los eventos mismos, de los cuales nos debemos proteger, está en un segundo tomito que se llama Crónica de la batalla final de los últimos tiempos y relaciona todos los eventos que han de ocurrir como noticias periodísticas dadas por adelantado por el cielo. No para entrar en pánico, no para asustarnos aunque tengan partes tan duras. Tampoco para vivir diciendo tranquilos, no nos va a pasar nada, porque como estamos protegidos por Dios. No, sí nos va a pasar en la proporción en lo que necesitemos. Pero de todas maneras, es interesante. Un caso que me llamó la atención recientemente, en los últimos 6 años, y que ha dado un vuelco a todo, porque terminé de entender todo este panorama que había trabajado por tantos años. Misioné por todo Sudamérica, he misionado por todo Colombia, he misionado en Estados Unidos, Centroamérica, divulgando todos estos temas. Dejé mi campo de actividad profesional y me dediqué a esto de tiempo completo. Bueno, un caso último que conocí me ayudó a terminar de entender y armar todo el panorama. Es el caso de María de la Divina Misericordia, una vidente europea a la que Jesús, 2 años antes, hace como 6 años, 7 años de que hubiera un cambio papal, empezó a revelársele Jesús, ya no la Virgen María, sino Jesús, aunque de vez en cuando hablaba la Virgen María, y le dice en un libro que se llama El Libro de la Verdad, con el tiempo escribió durante casi 4 años, 3 años, 2 años antes del papado y 2 años después del papado. Decía, ya llegó todo. Y este cambio papal es trascendental porque lo más grave y lo más delicado es lo que pasa en la iglesia, porque lo que se ve en el mundo es lo que pasa en la iglesia. La iglesia es el reflejo en su historia de la historia del mundo. Obviamente ella hablaba de ese cambio de un papa a otro papa que de pronto no sería el que se esperaba y el apropiado para la continuidad papal. Y habla de 2 papas que han de haber en Roma y habla claramente cómo la masonería, con la masonería eclesiástica iba a terminar de tomar el papado, se iba a terminar de tomar la iglesia en todos sus estamentos, pero empezando por la cúspide. Y cómo iba a cambiar y empieza a decir, 2 años antes de que el próximo papa va a cambiar esto y esto. Y estábamos a la expectativa. Nos preocupó mucho. Como hablaba tanto de la masonería eclesiástica, lógicamente los obispos masónicos le hicieron un ataque furibundo. La anularon, ella era incógnita, la Virgen le pedía que fuera incógnita, la identificaron, la volvieron nada, la atacaron tanto que humanamente no pudo resistir y dejó de escribir. Pero dejó 4 tomos del Libro de la Verdad. La condenaron como una profecía falsa. Pero con el doctor Galat, con Rafael Arango, nos cuidamos de ver si realmente había problemas doctrinales y no lo sabía. En todo caso, este Libro de la Verdad, 1600 mensajes, yo lo resumí en un solo libro, en un solo tomo. Lo ya domino, Jesús habla hoy y nos prepara para la batalla final y está en resumen y con los mismos 7 capítulos que tienen los 7 capítulos de la Virgen María más amplio, con citas bíblicas, concordancia. Jesús no necesita cita bíblica, él es la palabra de Dios, y lo hice con la misma estructura temática para poder comparar uno a uno. Jesús dice cosas más profundas que la Virgen no había dicho antes, porque ya necesitamos una información más menuda y práctica para poder manejar estos tiempos difíciles que nos correspondió vivir. Hagamos una pausita y culminamos esta presentación general de la parte que me corresponde de las profecías esperanzadoras.
La idea, como les dije al principio, es hacer un resumen de tanta información tan profunda, tan respaldada periodística, todo con información documentada seria que han habido que se han dado en los programas de Café con Galat, y Rafael Arango, que también trabaja desde el punto de vista tanto bíblico como histórico como profético. Y esa cantidad de información, pues no siempre es fácil hacer como un resumen, como verlo en panorama, como una secuencia, ver el todo y las partes. De pronto uno se puede indigestar con tanta información. Hay gente que conoce mucho del tema, lleva muchos años estudiando, pero tiene como una indigestión y confunde mucho el todo y las partes y no tiene una perspectiva. Bueno, por mi profesión de ingeniero, acostumbrado a manejar volúmenes grandes de información y organización de ellas, pues, y porque me gustan mucho los rompecabezas, pues terminé así tratando de armar ese rompecabezas. Y últimamente, es que solamente después de tantos años de trabajar esto, en los últimos 3 años, es que finalmente entendí un poco más el todo y las partes. Había unas partes que solamente con María de la Divina Misericordia, Jesús, a través de ella, logré finalmente comprender. Especialmente el papel de la toma de la Iglesia dentro del panorama de los últimos tiempos. Y lo organicé todo en un cuadro que tiene como 7 columnas, que identifica como 7 grandes grupos de eventos que han de ocurrir en estos tiempos que faltan hasta el final. Estamos al final de los últimos tiempos. Y trata de resumir todo esto en un esquema. Soy hombre de esquemas, soy hombre de presentaciones organizadas, pedagógicas, didácticas, y es lo que he intentado dentro de mis capacidades y limitaciones al respecto. Pero esto lo he puesto inclusive dentro de un panorama dentro del tiempo. Lo primero, este es el cuadro que vamos a desarrollar durante varios programas en lo que me corresponde a mí. Vamos a ver punto por punto de esto. Por lo tanto, el cuadrito debe ser un cuadro que les sirva, que lo tengan de referencia para los siguientes programas. Por lo tanto, yo los invito a que lo tengan en su casa. Yo se los mando para que lo puedan tener, ¿sí? Y básicamente lo que les digo es que, obviamente sin ningún costo, que me escriban a madredesperanza@hotmail.com, madredesperanza@hotmail.com, madre de esperanza, pero con una sola E, no con 2 Es, pegado. Y en lo posible que me llamen, porque a mí me gusta estar en comunicación con las personas inquietas al respecto. Mi teléfono personal, 319-321-3269. 319-321-3269. Yo les mando esto a su correo electrónico, imprimen en una hoja de carta el cuadro y les va a quedar más fácil seguir todo esto. Sin embargo, pues con la ayuda visual no será tan complicado. Pero les ofrezco esto para que tengan más facilidad todavía con el manejo como un mapa de los programas que vamos a trabajar. Y les decía que me atrevo a colocar unas fechas tentativas, probables, por eso este cuadro lo llamo posible sucesión de los eventos profetizados para los últimos tiempos. En la Biblia y en más de 100 apariciones marianas en los 5 continentes durante 170 años. De los 200 casos que estudié, reduje a los 100 más directamente relacionados de revelaciones de los últimos tiempos. Y me guío por la parte bíblica, siempre la Biblia será el punto de referencia, en cuanto a que la Biblia dice en el capítulo 9 de Daniel, que los últimos tiempos, el final de los últimos tiempos, será un periodo de una semana de años, 7 años. 7 años que se dividen en 3 años y medio y 3 años y medio, girando alrededor
de la aparición del anticristo. Y antes de esos 7 años, un periodo de preparación para la aparición del anticristo con la previa aparición del falso profeta que le prepara los caminos al anticristo. Y vamos a ver, ahora yo pongo aquí una cosa que aquí no van a alcanzar a leer en la televisión, pero sí lo van a leer en el cuadro, yo se los leo. No hay fechas definidas en las revelaciones. Esto es solo un ejemplo posible. Todo tiene concordancia bíblica y es compatible con lo que permite creer el magisterio de la Iglesia. Es muy importante eso porque aunque pongo fechas tentativas, eso no está cincelado en mármol. Sin embargo, dentro de lo que se ve hacia adelante, es un acercamiento que creo que es razonable. En la parte positiva de cualquier cosa de estas, quiere decir que si estamos ya muy cerca de todo esto, va a empezar pronto, pero también termina pronto. Estos 7 años van a ser reducidos con la oración y van a pasar psicológicamente muy rápido. Vamos a ver en los diferentes programas el desarrollo de esto. Ahora, este cuadro, yo les voy a mandar 2 cuadros, uno con un fondo azul y uno con un fondo morado. ¿Sí? El con fondo azul es referido a la Virgen María y los libros, las revelaciones de la Virgen María, que son mucho más amplias, más profundas, más teológicas en general y tienen todo concordancia bíblica en sus 7 capítulos. El otro el moradito es la referencia al estudio de Jesús habla hoy, el libro de Jesús habla hoy como resumen del libro de la verdad de María de la Divina Misericordia. Tienen el mismo esquema, lo único que cambian en las casillas son los números de las páginas en el que cada casilla que tiene números, ¿sí? Es el desarrollo y la ampliación de esta casilla, está en la página tal a tal, y en el azul pues tiene otra página porque pues, son otras. Pero cualquiera de los 2 cuadros sirven de referencia para el desarrollo. Entonces, como veremos en los próximos programas, hay una parte aquí abajo que trata de sintetizar la esencia, la filosofía, de qué trata todo esto, ¿sí? Me voy a atrever inclusive a hacerlo, a verlo rápidamente, como para que quedemos con ganitas del siguiente programa. Voy a desarrollarlo antes del final. Y habla de una primera parte, antes de que empiece la llegada del anticristo, la aparición del anticristo, hay la toma de la iglesia, que era lo que yo no entendía. La iglesia tenía que ser tomada antes de llegar al anticristo para que fuera puesta al servicio del nuevo orden mundial que él va a inaugurar. Y un colapso mundial, una guerra mundial, una caída de la economía, unos problemas ecológicos, inclusive el aviso, un tema sumamente importante, precede la aparición del anticristo. Esto me demoré mucho tiempo en entenderlo, lo entendí hace unos 2 o 3 años nada más, pero es el preámbulo cuando aparece el anticristo, 3 años y medio, en el que él llega como el salvador del mundo y arregla los problemas que él mismo causó. Y atrae la mayoría de la población. Es el héroe de esto. Luego, 3 años y medio, que saca las uñas y hay una persecución, todo esto, una purificación del mundo y finalmente la parucía del Señor. Jesús vuelve en una venida intermedia a inaugurar su reino y tendremos 1000 años de paz y amor aquí, toda la iglesia remanente que permanezca fiel a ella. Una pausita y les doy esta parte como degustación de los programas que siguen. Bueno, como una degustación
del desarrollo de este cuadro que viene durante los próximos programas, que desarrolla cada una de las columnas con cierto detalle. Empezaremos por el próximo programa, la toma de la iglesia, un tema delicadísimo, interesantísimo, el colapso mundial, todo esto, y seguiremos desarrollando los distintos programas. Les dije que la columna de la parte, la fila de la parte de abajo, ¿sí?, la íbamos a desarrollar, por lo menos para mostrar de qué se trata, cuál es la visión que da en conjunto la revelación privada. Habla de una batalla final entre dos ejércitos, habla de unas armas y armaduras para nosotros poder atacar y defender, no solamente defender, sino atacar al enemigo y ganarle. Habla de una falsa iglesia universal ecuménico humanista que un falso profeta va a hacer para apoyar al nuevo orden mundial del anticristo y que va a seducir a 2/3 partes de la humanidad. Pero también habla de una vanguardia de los apóstoles de los últimos tiempos, liderados por la Virgen María y por San Miguel Arcángel, que tienen 2 batallones, al igual que ellos tienen batallones de nada menos que la masonería eclesiástica y todas las fuerzas del mal, económicos, políticos de la masonería. Pero habla de una vanguardia misionera como uno de los batallones de los apóstoles de los últimos tiempos, y habla de una retaguardia orante y que logra salvar a una 1/3 parte de la población, la iglesia remanente, el lema de este programa. Sabemos que después de la purificación, el mundo se purifica de esas 2/3 partes que venden su alma a la falsa iglesia y al nuevo orden mundial, y los que se permanecen fieles a la iglesia, preservados, heredan la tierra. La batalla entre 2 ejércitos siempre será por un botín. ¿Cuál es el botín de esa falsa iglesia y de ese nuevo orden mundial con su masonería y la masonería eclesiástica? 8.000 millones de almas. Ese es el botín. Que irían todas al infierno si vencen las fuerzas del mal, o una buena parte se salvan con las fuerzas del bien de los apóstoles de los últimos tiempos y las ayudas del cielo, como son el aviso y el milagro. Este grupo se toma el mundo, mientras este grupo de abajo, la vanguardia misionera y la retaguardia orante, preserva la iglesia remanente. 5.000 millones de personas salen del mundo, aunque van a pasar un tiempito corto acá bien, y nosotros vamos a ser perseguidos, replegados, guiados y preservados. Este grupo finalmente, en la purificación final, como veremos en la penúltima columna, sale del planeta, pierde su alma, han tenido todas las posibilidades de salvarla, las han despreciado, y salen del planeta. Después de los 3 días de oscuridad, salimos de nuestras casas, habiendo seguido minuciosamente todos los detalles dados al Padre Pío de Pietrelcina, a muchos videntes sobre qué hacer para preservarnos de esa purificación, y protegidos heredaremos la tierra. Saldremos y encontraremos cielos nuevos, tierra nueva. La nueva Jerusalén viene del cielo, es un paraíso similar al paraíso original, y vamos a tener un tiempo largo aquí antes de ir al cielo. Esto es básicamente el panorama que vamos a desarrollar en los grupos siguientes. Recuerden que para tener este cuadro y poder guiarse un poquito mejor en esto, sin ningún costo ni mucho menos, ustedes me escriben a madredesperanza@hotmail.com y se lo mandamos, tanto el azul como el morado, o me llaman también, ojalá también me llamen, qué bueno saludarlos, al 319-321-3269. Con esto tenemos entonces puesto sobre el tapete los temas que vamos a desarrollar en los próximos programas. Esperamos contar con su audiencia. Esto es solamente un segmento, el segmento de la parte de la profecía. Habrán muchos segmentos estupendos de todas las áreas de lo que un católico debe tener hoy en el corazón y en el espíritu para poder manejar los tiempos difíciles que nos correspondió vivir. Agradecemos mucho su atención y el darnos la posibilidad de servirles. Gracias.